La policía llamó por mi accidente mortal. Mis padres dijeron, estamos de crucero. Mejor si esa gorrona desaparece, y colgaron. Me recuperé milagrosamente, pero no volví a casa. 2 meses después. Llamaron preguntando, ¿por qué no se está pagando el préstamo? Así que les dije, pregúntenle a la gorrona. Mi nombre es Olivia Miller, y tengo 27 años. Nunca pensé que ser una hija comprensiva y solidaria, me llevaría a la mayor traición de mi vida. Cuando desperté en el hospital, después de mi accidente de coche que casi me cuesta la vida. Estaba confundida y sentía un dolor insoportable. La enfermera evitaba el contacto visual, mientras ajustaba mi vía intravenosa. La policía llamó a tus padres por el accidente, susurró. Dijeron. Y cito textualmente, estamos de crucero. Mejor si esa gorrona desaparece, y colgaron. En ese momento, mi mundo entero se derrumbó. Antes de contarte cómo convertí esta desilusión en la mejor de las venganzas, deja un comentario diciendo desde dónde me ves, y suscríbete si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero. Créeme, lo que pasó después te dejará con la boca abierta. Crecí en lo que parecía una familia normal de clase media, en un suburbio de Boston. Nuestra casa tenía la típica cerca blanca. Mi padre, Michael, entrenaba en la liga infantil de béisbol, y mi madre, Susan, era voluntaria en las ventas de pasteles de la escuela. Desde fuera, éramos la familia estadounidense perfecta. Pero las apariencias pueden engañar. Detrás de las puertas, mis padres operaban con una filosofía simple, sus necesidades siempre eran lo primero. Cuando tenía 8 años. Se perdieron mi recital de piano porque querían ir a la barbacoa de un vecino. Cuando tenía 12, se olvidaron de recogerme después de la práctica de natación. Dejándome sentada sola en la oscuridad durante 3 horas. Siempre tenían una excusa, pero el patrón era claro, yo era una idea de último momento. Olivia, no seas tan sensible. Decía mi madre cada vez que expresaba mi decepción. El mundo no gira a tu alrededor. A pesar de su negligencia emocional, yo anhelaba desesperadamente su aprobación. Me convertí en la hija perfecta, dedicándome en cuerpo y alma a los estudios y a las actividades extraescolares. En mi último año. Fui la mejor de mi promoción con una beca completa para la Universidad de Boston. En mi graduación, mi padre de hecho me dio una palmadita en la espalda y dijo, no está mal, chica. Esas 3 palabras se sintieron como ganar la lotería. En la universidad, llamaba a casa todos los domingos, aunque rara vez contestaban. Les enviaba paquetes con detalles durante la semana de exámenes finales, aunque ellos nunca me enviaron nada. Estaba interpretando el papel de hija devota, esperando que, con el tiempo, ellos interpretaran el de padres amorosos. Hace 5 años, después de graduarme, conseguí un puesto de nivel inicial en una empresa de marketing. El salario era modesto, $40,000 al año. Apenas suficiente para cubrir los pagos de mi préstamo estudiantil y el diminuto apartamento tipo estudio que alquilaba en la ciudad. Pero estaba orgullosa de mi independencia y entusiasmada con mi futuro. Entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. Olivia, tu padre perdió su trabajo, anunció mi madre sin preámbulos. Y necesito una cirugía de vesícula. Las facturas médicas se están acumulando. Podríamos perder la casa. Sin dudarlo, me ofrecía volver a casa para ayudarles a recuperarse. Empaqué mi pequeño apartamento y regresé a mi habitación de la infancia, ahora convertida en un trastero. Despejé el espacio justo para una cama individual y una pequeña cómoda. Necesitaremos $800 al mes de alquiler, me informó mi padre el día que me mudé, más los servicios y la comida. Me quedé en shock. $800 era casi la mitad de mi sueldo neto. Pero asentí y acepté, diciéndome a mí misma que era temporal. No lo fue. Mi situación temporal se extendió de meses a años. Mi padre buscaba trabajo con desgana. Mientras pasaba la mayoría de los días viendo la televisión. Mi madre se recuperó de su cirugía en semanas, pero se quejaba de dolores fantasma cada vez que había que hacer las tareas del hogar. Mientras tanto, mis cargas financieras se hacían más pesadas. Cuando se rompió el refrigerador, pagué el reemplazo. Cuando su coche necesitó reparaciones, cubrí los costos.
Cuando vencieron los impuestos sobre la propiedad, ¿adivinen quién extendió el cheque? Todo esto, mientras seguía pagando ese alquiler exorbitante. Olivia, necesitamos un techo nuevo. Anunció mi padre durante la cena una noche, 3 años después de este acuerdo. El contratista dice que costará $18.000. Papá, no tengo esa cantidad de dinero, protesté. ¿En qué más te gastas el dinero?, espetó mi madre. No es como si tuvieras vida social. Y te hemos dado alojamiento gratis todos estos años. ¿Alojamiento gratis? Estaba pagando un alquiler por encima del precio de mercado por una habitación llena de cajas, pero me tragué mi respuesta y prometí que buscaría una solución. Terminé pidiendo un préstamo personal, sumándolo a mi ya considerable deuda. Durante todo ese tiempo, criticaban mis decisiones de vida. Mi trabajo no era lo suficientemente impresionante. Mis pocos amigos eran malas influencias. Mi ropa parecía demasiado barata. Nada de lo que hacía era suficiente. Aun cuando vaciaba mi cuenta bancaria para mantenerlos a flote, para mi 27 cumpleaños, les había dado más de $70.000. Mis tarjetas de crédito estaban al máximo. Mis ahorros, agotados. Mi cuenta de jubilación había sido liquidada, sin importar las penalizaciones. Y yo estaba llegando a mi límite. Creo que pronto empezaré a buscar un lugar para mí, mencioné con cautela durante la cena, una semana antes del accidente. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? La voz de mi madre se elevó a un tono familiar. ¿Así es como nos lo pagas? ¿Abandonándonos cuando más te necesitamos? He estado aquí durante 5 años, mamá. He ayudado todo lo que he podido. Típico de los millennials, se burló mi padre. Egoístas hasta la médula. Vuestra generación no entiende el sacrificio. Esa noche me fui a la cama y lloré en silencio contra mi almohada. Una mujer adulta reducida a una niña impotente. Pero algo había cambiado dentro de mí. Empecé a buscar apartamentos durante mis descansos para comer. Comencé a trasladar mis posesiones más preciadas a un pequeño trastero. Por fin estaba planeando mi huida. Y entonces llegó el martes lluvioso que lo cambiaría todo. Revelando lo poco que realmente significaba para las personas que se suponía que más me querían. Aquel martes empezó como cualquier otro día. Me desperté a las 5:30. Me preparé en silencio para no molestar a mis padres, y me dirigí a la oficina para una reunión temprana. Era la temporada de presupuestos, y como coordinadora senior de marketing recién ascendida, tenía presentaciones que preparar. La lluvia comenzó alrededor del mediodía, una llovizna suave que se intensificó gradualmente a lo largo del día. Por la tarde, era un diluvio en toda regla. Con cortinas de agua cayendo de un cielo negro y furioso. Los truenos retumbaban sobre mi cabeza mientras guardaba mi portátil a las 8:30 de la tarde. ¿Estás segura de que no quieres esperar a que pase?, preguntó mi compañero de trabajo, Chris, mientras miraba por la ventana. No puedo, suspiré. Si no estoy en casa a las 9:30, mis padres me acribillarán el teléfono preguntando dónde está su cena. El trayecto normalmente duraba 40 minutos. Esa noche, con la lluvia reduciendo la visibilidad a apenas unos metros y el tráfico avanzando a paso de tortuga, sabía que tardaría más. Llamé a casa. Llegaré tarde, le dije a mi madre. El tiempo está terrible. Nos morimos de hambre, se quejó. Solo ten cuidado. Necesitamos el coche mañana. No, cuídate, Olivia. No te preocupes por nosotros. Solo un recordatorio de que el coche que yo pagaba, en sus mentes, era en realidad de ellos. Estaba en la autopista, a unos 20 minutos de casa, cuando sucedió. Un camión en el carril de al lado hizo aquaplaning, golpeando de costado mi pequeño sedán y enviándolo a dar vueltas por 3 carriles de tráfico. El mundo se convirtió en un borrón de faros. Neumáticos chirriando y el repugnante crujido del metal. Mi coche volcó 1, 2, 3 veces, antes de detenerse boca abajo en una zanja. El dolor fue inmediato y abrumador. Algo me había perforado el costado izquierdo. Mi cabeza palpitaba donde había golpeado la ventana. La parte inferior de mi cuerpo estaba aplastada bajo el salpicadero colapsado.
A través del parabrisas destrozado, la lluvia entraba a raudales, mezclándose con la sangre que goteaba en mis ojos. No sé cuánto tiempo estuve colgada allí, suspendida por el cinturón de seguridad. Entrando y saliendo de la consciencia. Un rostro apareció en la ventana, una extraña con ojos amables. La ayuda está en camino, me aseguró la mujer, con la lluvia pegándole el pelo a la cara. Soy Emily. Me quedaré contigo hasta que llegue la ambulancia. Emily me habló, manteniéndome despierta mientras el lamento de las sirenas se acercaba. Recuerdo a los bomberos usando las mandíbulas de la vida para liberarme de los restos. Recuerdo a los paramédicos estabilizando mi cuello y subiéndome a una tabla espinal. Recuerdo el viaje en ambulancia, las luces parpadeando, alguien cortando mi ropa, otra persona insertando una vía intravenosa, y luego, nada. Desperté 3 días después en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts. Un médico de manos amables me explicó mis lesiones, 4 costillas rotas, un pulmón perforado. Una pelvis fracturada. Una conmoción cerebral grave y numerosas laceraciones que requirieron más de 60 puntos. Tienes mucha suerte de estar viva, me dijo. Las primeras 48 horas fueron críticas. ¿Críticas? Casi había muerto, y estaba sola. No había flores junto a mi cama, ni familiares preocupados haciendo vigilia. Solo máquinas pitando y el olor antiséptico de los productos de limpieza del hospital. Más tarde ese día, un oficial de policía vino a hablar sobre el accidente. El oficial Evans fue profesional pero amable, explicando que el conductor del camión había sido multado por conducción temeraria. Me pidió información de contacto de emergencia, y sin pensarlo. Le di el número de mis padres. ¿No han venido?, preguntó, sorprendido. Puede que aún no lo sepan, ofrecí débilmente. La expresión del oficial Evans se suavizó. Me aseguraré de que se les notifique de inmediato. Esa noche, mientras una enfermera llamada Linda me revisaba los signos vitales, le hice la pregunta que me había estado rondando. ¿Ha llamado alguien por mí? ¿Algún familiar? Las manos de Linda se detuvieron sobre el manguito de presión arterial. No me miró a los ojos. La policía llamó a tus contactos de emergencia ayer. Dijo en voz baja. Tus padres, creo. ¿Y? Linda dudó. Probablemente no debería decirte esto, pero dijeron, estamos de crucero. Mejor si esa gorrona desaparece, y colgaron. Lo siento mucho. El monitor a mi lado registró el aumento de mi ritmo cardíaco, mientras la verdad se estrellaba contra mí. Gorrona. Después de todo lo que había hecho, de todo lo que había sacrificado. Me veían como una carga. Una gorrona. Las lágrimas rodaron por mi cara mientras Linda, torpemente, me daba palmaditas en la mano. ¿Hay alguien más a quien podamos llamar por ti? ¿Un amigo? ¿Otro pariente? Negué con la cabeza. Años de trabajar horas extra y mantener a mis padres habían dejado poco espacio para construir mi propia red de apoyo. Tenía conocidos en el trabajo. Pero nadie lo suficientemente cercano como para llamar en esta situación. A la mañana siguiente, una trabajadora social del hospital llamada Megan vino a verme. Bajita y enérgica. Con una actitud pragmática, me ayudó a entender mi situación. Tu seguro de salud cubrirá la mayor parte de la estancia en el hospital, pero habrá gastos de bolsillo, explicó. Y te enfrentas a varios meses de recuperación y rehabilitación. ¿Tienes un seguro de incapacidad temporal a través de tu empresa? Asentí, agradecida de haber contratado al menos ese beneficio. Bien. Eso te proporcionará algunos ingresos mientras te recuperas. Ahora, sobre tu situación de vivienda, ¿podrás volver a tu residencia actual? ¿Tienes a alguien que pueda ayudarte con tus cuidados? Respiré hondo, haciendo una mueca por el dolor en mis costillas, y le conté todo, sobre mis padres, el drenaje financiero. Su insensible respuesta a mi accidente. Al final, Megan negaba con la cabeza, incrédula. Olivia, lo que te han estado haciendo es abuso financiero, dijo con firmeza. Y su respuesta a tu accidente es abandono emocional. Te mereces algo mejor, y voy a ayudarte a encontrarlo. Por primera vez desde que desperté en el hospital, sentí una pequeña chispa de esperanza.
Quizás este devastador accidente era en realidad mi oportunidad para romper con el ciclo tóxico de obligación y explotación. Quizás, solo quizás, podría construir una nueva vida a partir de los escombros. Lo que no sabía entonces, era que la traición de mis padres era mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Y que el camino hacia la libertad requeriría enfrentar verdades dolorosas que había pasado toda una vida tratando de ignorar. Las semanas posteriores a mi accidente fueron las más duras de mi vida. El dolor físico se convirtió en mi compañero constante, desde la sensación punzante en mis costillas con cada respiración, hasta el dolor palpitante en mi pelvis cada vez que cambiaba de posición. Las tareas más simples se convirtieron en desafíos monumentales: girar sobre mi costado, sentarme, usar el baño. Cada movimiento era un ejercicio de resistencia. Mi primera sesión de fisioterapia fue humillante. Chloe, mi terapeuta, era una mujer alta y atlética, con la complexión de una corredora y una paciencia aparentemente infinita. Hoy solo nos vamos a concentrar en que te sientes sin ayuda, explicó. Pequeñas metas, grandes victorias. Me costó 45 minutos de sudor y esfuerzo tembloroso lograr solo eso. Al final, estaba agotada y desmoralizada. Solía correr 5 kilómetros cada mañana, le dije a Chloe, conteniendo las lágrimas. Ahora ni siquiera puedo sentarme sin ayuda. Y volverás a correr, me aseguró. La recuperación no es lineal, pero es posible. He visto a pacientes con lesiones peores que las tuyas llegar a escalar montañas. A medida que mi cuerpo comenzaba a sanar lentamente, mi ansiedad financiera crecía. Las facturas del hospital se acumulaban. El alquiler de mi habitación en casa de mis padres no se estaba pagando. Me preocupaba perder mi trabajo. A pesar de las seguridades de mi jefe, David. Tu puesto te está esperando para cuando estés lista, me dijo durante una llamada telefónica. Solo concéntrate en mejorar. Lo que realmente me sorprendió fue la respuesta de mis compañeros de trabajo. Personas con las que apenas había hablado más allá de los saludos matutinos, organizaron un turno de comidas, asegurando que tuviera comida casera entregada diariamente en el hospital. Chris, de contabilidad, creó una campaña en GoFundMe que recaudó $8,000 para mis gastos médicos. El equipo de marketing envió un paquete gigante con libros, revistas y calcetines mullidos. Mientras tanto, ni una palabra de mis padres. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas. Era como si hubiera dejado de existir para ellos en el momento en que dejé de ser útil. Cuando me dieron el alta del hospital después de 3 semanas, la cuestión de a dónde ir se volvió urgente. No podía volver a casa de mis padres, ni física ni emocionalmente. Las escaleras a mi habitación serían imposibles de subir con mis lesiones. Y la idea de enfrentarme a las personas que me habían descartado tan cruelmente me revolvía el estómago. Podrías quedarte conmigo temporalmente, ofreció Chloe después de nuestra sesión de terapia. Tengo una habitación de invitados en el primer piso. Dudé, incómoda por aceptar tal generosidad de alguien que era esencialmente una extraña, pero Chloe insistió. Vivo sola en una casa que es demasiado grande para mí, explicó. Tener a alguien allí sería realmente agradable. Además, puedo ayudarte con tu recuperación. Piénsalo como tarea de fisioterapia. Y así, me mudé a la acogedora casa de estilo Cape Cat de Chloe, en un barrio tranquilo de Somerville. Lo que debía ser un arreglo temporal de unas pocas semanas evolucionó gradualmente a medida que Chloe y yo desarrollamos una amistad genuina. Descubrimos un amor compartido por los podcasts de crímenes reales, la comida tailandesa picante y los terribles reality shows. Por primera vez en mi vida adulta, experimenté lo que se sentía vivir en un hogar sin tener que andar con pies de plomo. A veces te ríes en sueños, me dijo Chloe una mañana mientras tomábamos café. ¿Lo sabías? Negué con la cabeza, sorprendida. No pensé que alguna vez me relajara lo suficiente como para reír. Ni siquiera dormida. Bueno, ahora lo haces. Creo que tu cuerpo sabe que aquí estás a salvo. A salvo. ¿Qué concepto tan extraño había sido durante tanto tiempo? A medida que las semanas se convertían en meses, mi recuperación progresaba. Pasé de una silla de ruedas a un andador, luego a muletas y, finalmente, a caminar sin ayuda.
aunque con una cojera notable. Empecé a trabajar de forma remota a tiempo parcial, agradecida por los ingresos y la estimulación mental. Fue durante este periodo de reconstrucción que hice un descubrimiento inquietante. Le había pedido a un compañero de trabajo que recogiera algunos artículos personales de mi escritorio, incluida mi llave de repuesto de casa, para poder pedirle a alguien que recogiera mis pertenencias restantes de la casa de mis padres. Al revisar el cajón de mi escritorio, encontré un extracto de tarjeta de crédito sin abrir que había sido enviado a mi dirección de trabajo. Confundida, lo abrí. Era de una tarjeta de crédito que no reconocía, con un saldo de casi $20,000. Las compras definitivamente no eran mías: palos de golf, una reserva para un crucero, ropa de diseñador de tiendas que nunca podría permitirme. Con un horror creciente, llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Sí, la tarjeta estaba a mi nombre. Sí, se había abierto hacía 3 años. La dirección registrada, la casa de mis padres. Ese único descubrimiento me llevó a un laberinto de investigación financiera. Con la ayuda de Chloe, solicité copias de mis informes de crédito. Contacté a los bancos y reconstruí una verdad impactante. Mis padres habían estado robando sistemáticamente mi identidad durante años. Había 3 tarjetas de crédito, un préstamo personal e incluso una segunda hipoteca sobre su casa, todo a mi nombre. En total, habían acumulado más de $87,000 de deuda bajo mi número de seguridad social. Todos los extractos habían estado llegando a su dirección, lo que explicaba perfectamente por qué habían insistido tanto en que siguiera viviendo con ellos. Necesitaban interceptar el correo. No me veían como su hija, le dije a Chloe una noche, mirando la pila de extractos fraudulentos esparcidos por la mesa de su comedor. Me veían como su cajero automático personal y su víctima de robo de identidad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Fue una pregunta con la que luché durante días. Eran mis padres. Las personas que me habían criado. ¿Realmente podría tomar acciones legales contra ellos? Pero me habían robado, me habían traicionado y me habían dejado sufrir sola cuando más los necesitaba. La respuesta se hizo más clara con cada día que pasaba. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión final, ellos dieron el primer paso, revelando lo poco que habían cambiado inadvertidamente, dándome el empujón que necesitaba para liberarme por fin. 2 meses después de mi accidente, estaba sentada en la soleada cocina de Chloe, trabajando en mi portátil. Cuando sonó mi teléfono, la pantalla mostraba a mamá con una foto de Susan de tiempos más felices. Mi mano tembló mientras debatía si contestar. Chloe, ¿qué estaba cargando el lavavajillas cerca? Levantó una ceja. No tienes que hablar con ellos, me recordó, pero un sentido de obligación profundamente arraigado me hizo deslizar el dedo para aceptar la llamada. ¿Hola? Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía. Olivia. Por fin, la voz de mi madre era cortante, llena de irritación. ¿Por qué no has estado contestando nuestras llamadas? La verdad era que esta era la primera vez que llamaban desde mi accidente, pero no lo señalé. He estado recuperándome de mi accidente. Un instante de silencio. Luego, asombrosamente. ¿Qué accidente? O me estaba manipulando para hacerme dudar de mi cordura, o habían descartado tan completamente la notificación de la policía que realmente lo habían olvidado. Ninguna de las dos opciones era reconfortante. El accidente de coche, dije lentamente. Hace 2 meses. Casi muero. La policía os llamó. Ah, eso, dijo mi madre con desdén. Pensamos que estaban exagerando. Ya sabes lo dramáticos que pueden ser estos funcionarios. Agarré el teléfono con más fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. Chloe había dejado de cargar los platos y me miraba con preocupación. ¿Qué necesitas, mamá?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. El banco no deja de llamar por el pago de un préstamo. Y las compañías de tarjetas de crédito no paran de acosarnos. Como fuiste tú quien organizó todo esto, tienes que encargarte. La sangre se me heló. No llamaban para ver cómo estaba. No llamaban para disculparse. Llamaban porque su fraude financiero los estaba alcanzando,
y esperaban que yo lo solucionara. Yo no organicé ningún préstamo ni tarjeta de crédito, dije con cuidado. No seas ridícula, Olivia. Claro que lo hiciste. Dijiste que era para ayudarnos en los malos momentos. Lo menos que podrías hacer es seguir haciendo los pagos. El descaro era impresionante. Habían robado mi identidad, acumulado una deuda masiva a mi nombre, y ahora intentaban convencerme de que había sido idea mía. ¿Dónde has estado, por cierto? La voz de mi padre interrumpió de repente, indicando que estaba en altavoz. El alquiler lleva 2 meses de retraso. He estado en el hospital y luego recuperándome en casa de una amiga. Del accidente mortal al que no os molestasteis en venir a visitarme. No seas tan dramática, se burló mi madre. Siempre exageras. Además, estábamos en ese crucero. El que ayudaste a pagar. Dijo esta última parte de forma deliberada, como si me recordara un generoso regalo que les había dado, en lugar de una compra que habían hecho fraudulentamente a mi nombre. Yo no pagué ningún crucero, dije, mi voz subiendo de tono a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Bueno, técnicamente fue con la tarjeta de crédito, intervino mi padre. Pero es lo mismo. No, no es lo mismo, espeté. Esas tarjetas de crédito están a mi nombre, pero yo no las abrí. Lo hicisteis vosotros. Eso es robo de identidad. Eso es fraude. Un largo silencio siguió a esta acusación. Cuando mi madre volvió a hablar, su voz había cambiado al tono de mártir herida que también conocía. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Después de criarte, de darte un techo, de sacrificar nuestros sueños para que tú pudieras tener oportunidades, ¿así es como nos lo pagas? ¿Acusándonos de crímenes? Vosotros no me disteis un techo. Yo pagué por ese techo. Pagué por todo mientras os aprovechabais de mí durante años. Y cuando casi muero, ni siquiera os molestasteis en visitarme en el hospital. Oh, ya empezamos con los chantajes emocionales, gimió mi padre. Mira, no tenemos tiempo para tus dramas. Solo encárgate de estas facturas como prometiste, y todos podremos seguir adelante. Algo dentro de mí se rompió. Años de ira, resentimiento y dolor reprimidos salieron a raudales. No voy a pagar ni un céntimo más, dije, con la voz mortalmente tranquila. De hecho, voy a denunciar el robo de identidad a la policía. Cometisteis un fraude, y vais a enfrentar las consecuencias. Pequeña ingrata comenzó mi padre, pero lo interrumpí. El banco preguntó por los pagos del préstamo, dije. Díganles que le pregunten a la gorrona. Y colgué. Durante varios minutos, me quedé inmóvil. Mirando el teléfono mientras se iluminaba con las repetidas llamadas de mis padres. Chloe se sentó a mi lado y tomó suavemente mis manos temblorosas entre las suyas. Lo hiciste, dijo en voz baja. Les plantaste cara. La enormidad de lo que acababa de suceder se apoderó de mí. Finalmente me había enfrentado a mis padres. Había dejado de ser su víctima. Y aunque se sentía empoderador, también se sentía como perderlos de nuevo. Entonces llegaron las lágrimas, grandes sollozos que me hacían doler las costillas aún en proceso de curación. Chloe me abrazó durante todo el proceso. Esta amiga que me había mostrado más cariño genuino en 2 meses que mis padres en 27 años. Cuando la tormenta de emociones finalmente pasó, me sequé los ojos y respiré hondo. Necesito llamar a un abogado, dije. Chloe asintió. Tengo un amigo de la universidad, Ethan Hayes. Se especializa en casos de robo de identidad. Lo llamaré. Al día siguiente. Ethan vino a casa de Chloe, un hombre serio con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Escuchó sin juzgar mientras le explicaba mi situación, las cuentas fraudulentas. Los años de explotación financiera, el abandono después de mi accidente, la manipulación durante nuestra reciente llamada telefónica. Lo que han hecho es criminal, confirmó. Robo de identidad. Fraude financiero, explotación. Tienes un caso muy sólido. Son mis padres, dije en voz baja. ¿Hay alguna manera de resolver esto sin presentar cargos? Ethan me miró con compasión. Olivia. Entiendo que esto es difícil,
pero lo que han hecho ha dañado gravemente tu crédito, afectando potencialmente tu capacidad para alquilar apartamentos, comprar un coche o incluso conseguir ciertos trabajos en los próximos años. Sin mencionar la carga financiera de $87.000 de deuda que no es tuya. Hizo una pausa, dejando que eso calara. A veces, lo más amable que podemos hacer por las personas que nos hacen daño, es hacer que enfrenten las consecuencias. Sin responsabilidad, rara vez hay cambio. Asentí lentamente. Sabiendo que tenía razón, pero aún luchando con la decisión. ¿Cuál es el primer paso? Presentamos una denuncia policial documentando el robo de identidad. Luego, contactamos a cada acreedor con el número de denuncia y una declaración jurada formal de fraude. Y nos preparamos para la posibilidad de que tus padres puedan enfrentar cargos criminales. Fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Pero mientras firmaba la denuncia policial al día siguiente, supe que también era la correcta. No solo por mi futuro financiero, sino por mi libertad emocional. Lo que no anticipé fue lo feas que se pondrían las cosas antes de mejorar, o cómo esta confrontación me llevaría finalmente a la familia que realmente merecía. La denuncia policial fue solo el comienzo. Una vez que comenzó la investigación formal sobre el fraude de mis padres, las cosas se intensificaron rápidamente. La detective Evans, una veterana investigadora de delitos financieros, me llamó 3 días después de presentar la denuncia. Señorita Miller, hemos reunido pruebas sustanciales que confirman sus acusaciones, me informó. Solicitudes de crédito con firmas falsificadas, grabaciones de cámaras de seguridad de sus padres usando tarjetas de crédito a su nombre. Registros bancarios que muestran transferencias de cuentas que abrieron a su nombre a sus cuentas personales. Me senté en el sofá de Chloe, con el teléfono pegado a la oreja, sintiéndome a la vez reivindicada y con el estómago revuelto. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Presentaremos el caso al fiscal del distrito. Dada la cantidad involucrada, se enfrentan a cargos de delito grave. Sus padres recibirán una citación en los próximos días. Le di las gracias y colgué, abrumada por emociones contradictorias. Una parte de mí sentía alivio de que se estuviera haciendo justicia. Otra parte lamentaba la muerte final de cualquier esperanza de una relación normal entre padres e hija. Las consecuencias llegaron rápidamente. Mi teléfono explotó con mensajes de familiares lejanos de los que no había sabido nada en años. La tía Carol llamó para decirme que le estaba rompiendo el corazón a mi madre. El tío Richard me envió un mensaje de texto diciendo que ninguna persona decente enviaría a sus propios padres a la cárcel. Primos que apenas recordaba de la infancia publicaron vagas referencias a traidores de la familia en las redes sociales. Me están pintando como la villana, le dije a Chloe una noche, revisando el aluvión de mensajes. No tienen ni idea de lo que realmente pasó. Eso es porque solo están escuchando la versión de tus padres, señaló Chloe. La gente cree lo que quiere creer. Especialmente cuando se trata de la familia. Tenía razón. Mis padres habían elaborado una narrativa que los pintaba como víctimas de una hija ingrata. Según ellos, me habían apoyado con amor durante mi vida adulta, y yo estaba pagando su generosidad inventando acusaciones criminales. La realidad, por supuesto, era completamente diferente. Ethan me ayudó a compilar un registro exhaustivo de mi apoyo financiero a mis padres, pagos de alquiler, comida, servicios, reparaciones del coche, mejoras en la casa y más. El total ascendía a más de $140.000 en 5 años, sin incluir las cuentas fraudulentas que habían abierto a mi nombre. Esta es tu munición, dijo Ethan, entregándome el informe encuadernado. Cuando la gente te acuse de ser una ingrata, muéstrales exactamente por lo que has estado agradecida. No todos en mi familia creyeron las mentiras de mis padres. Para mi sorpresa, la hermana de mi madre, la tía Catherine, se puso en contacto con un mensaje muy diferente. Siempre he sabido quiénes son realmente tus padres, me dijo durante una larga llamada telefónica. ¿Por qué crees que no nos hablamos en 20 años? Me pidieron prestados $40.000 y nunca me los devolvieron. Luego le dijeron a todo el mundo que yo había intentado robarles. Catherine se convirtió en una aliada inesperada, ofreciéndome tanto apoyo emocional como pruebas adicionales del historial de explotación financiera de mis padres.
Se había distanciado de la familia décadas atrás, construyendo una vida pacífica en Vermont con su esposo. Ahora, me acogía en esa vida como la sobrina con la que había perdido el contacto. La familia no es solo sangre, me dijo. Se trata de quien te trata como si importaras. 4 semanas después de presentar la denuncia policial, me enfrenté a mis padres por primera vez desde el accidente. Nuestros abogados habían organizado una sesión de mediación. Un último intento de resolver la situación antes de proceder con los cargos criminales. Ethan lo desaconsejó, preocupado por el impacto emocional, pero yo insistí. Una parte de mí todavía esperaba un reconocimiento, si no una disculpa. La sala de conferencias del centro comunitario pareció encogerse en el instante en que entraron mis padres. Mi madre parecía más delgada de lo que recordaba, su rostro tenso por la ira. La fanfarronería habitual de mi padre parecía disminuida. Aunque sus ojos todavía brillaban con indignación cuando se encontraron con los míos. Su abogado, un hombre astuto con un traje caro, habló primero. Mis clientes están dispuestos a reconocer que pudo haber algunos malentendidos con respecto a los arreglos financieros. Están preparados para asumir la responsabilidad de las cuentas de crédito y comenzar a hacer los pagos. Ethan se burló. ¿Malentendidos? Cometieron un delito grave de robo de identidad y fraude. Y dada su situación financiera, todos sabemos que no pueden hacer pagos significativos sobre una deuda de $87,000. Quizás su hija, que claramente tiene recursos para abogados privados, podría ayudar con un plan de pago, sugirió el abogado suavemente. En aras de la armonía familiar. Había permanecido en silencio hasta ese momento, pero esto me superó. ¿Armonía familiar? Repetí con incredulidad. Me dejaron sola en el hospital después de un accidente casi fatal. Me llamaron gorrona después de que los mantuve durante años. ¿A qué familia se refiere, exactamente? El rostro de mi madre se contrajo. Siempre tan dramática. Fue un accidente de coche, no una enfermedad terminal. Y estábamos en un crucero que no podíamos cancelar. Un crucero comprado con una tarjeta de crédito fraudulenta a mi nombre, señalé. Te ofreciste ayudar con nuestros gastos, intervino mi padre. Ayudar con los gastos no es lo mismo que robar mi identidad y acumular una deuda masiva, dije, luchando por mantener mi voz estable. Pagué vuestras facturas. Os apoyé financieramente durante años. Puse mi vida en pausa para cuidar de vosotros. Y a cambio, os aprovechasteis de mí en cada oportunidad. Te dimos la vida, siseó mi madre. Te criamos. Nos lo debías. Esas 3 palabras cristalizaron todo lo que estaba mal en nuestra relación. Nos lo debías. No un te queremos o nos preocupamos por ti. Solo un derecho a todo lo que pudieran extraer de mí. Los padres eligen tener hijos, dije en voz baja. Los hijos no eligen nacer. La obligación va en una dirección, no en la otra. Los buenos padres apoyan a sus hijos y celebran su independencia. No los ven como inversiones para cobrar más tarde. Dejando a un lado los debates filosóficos, interrumpió Ethan. Necesitamos una resolución concreta. Mi cliente está dispuesta a retirar los posibles cargos criminales bajo las siguientes condiciones. Reconocimiento total del fraude. Transferencia de todas las deudas fraudulentas a sus nombres, un acuerdo legalmente vinculante de no volver a contactar a la señora Miller, y una restitución financiera de $20,000 por el daño a su crédito y el sufrimiento emocional causado. El rostro de mi padre se puso morado. $20,000? Eso es extorsión. En realidad, es bastante generoso. Respondió Ethan con calma. La alternativa es un proceso penal y una demanda civil que probablemente resultaría en una sentencia mucho mayor. La mediación finalmente fracasó. Mis padres se negaron a reconocer cualquier irregularidad, insistiendo en que yo había autorizado las cuentas o que estaba haciendo acusaciones falsas para obtener un beneficio económico. Su abogado, sintiendo una batalla perdida, les aconsejó que consideraran el acuerdo, pero estaban demasiado atrincherados en su propia narrativa. Mientras salían furiosos, mi madre se volvió para lanzar un golpe final. Ninguna hija de verdad le haría esto a sus padres.
Estás muerta para nosotros. Me senté muy quieta, absorbiendo la ironía de que me repudiara después de que finalmente me defendiera. He estado muerta para vosotros durante mucho tiempo, respondí. La diferencia es que ahora lo sé. Con la mediación fallida, el caso pasó a los tribunales. Mis padres fueron acusados formalmente de robo de identidad, fraude y explotación financiera. Las pruebas eran abrumadoras. Solicitudes de crédito con firmas falsificadas, grabaciones de seguridad de ellos usando mis tarjetas de crédito, registros bancarios que mostraban un robo sistemático, y quizás lo más condenatorio. Mensajes de texto entre ellos discutiendo cómo ocultarme los extractos. El día de la audiencia preliminar, me senté en la sala del tribunal, con el estómago hecho un nudo. Mientras mis padres se declaraban no culpables a pesar de la montaña de pruebas. La jueza, una mujer severa con ojos penetrantes, fijó una fecha para el juicio y denegó su solicitud de que se desestimaran los cargos. Por doloroso que fuera el proceso legal, también fue extrañamente liberador. Cada paso me obligó a enfrentar la realidad de quienes eran mis padres, despojando las ilusiones que había mantenido durante tanto tiempo. Y con esa claridad, llegó la libertad de construir algo nuevo de las cenizas de lo que había perdido. Los meses previos al juicio fueron una mezcla paradójica de estrés y sanación. Mi recuperación física progresó de manera constante. La cojera de mi fractura pélvica se volvió apenas perceptible. El dolor en mis costillas disminuyó a una punzada ocasional. Las cicatrices rojas y furiosas comenzaron a desvanecerse a un tono plateado. Mi cuerpo se estaba reparando, incluso mientras mis relaciones familiares yacían en ruinas. La habitación de invitados de Chloe se había vuelto verdaderamente mía, llena de mis libros. Mi ropa y las pocas posesiones preciadas que había logrado recuperar de la casa de mis padres con la ayuda de una escolta policial. Lo que había comenzado como un arreglo temporal evolucionó a una situación de compañeras de piso más permanente, disfrutando ambas de la compañía y los gastos compartidos. He vivido sola tanto tiempo que olvidé lo agradable que es tener a alguien con quien hablar al final del día, admitió Chloe una noche mientras armábamos un rompecabezas. El trabajo se convirtió en otra fuente de estabilidad. Mi jefe, David, no solo mantuvo mi puesto, sino que me ofreció un ascenso a gerente de marketing a mi regreso a la oficina. La forma en que has manejado la adversidad muestra exactamente el tipo de resiliencia y resolución de problemas que valoramos, me dijo durante mi evaluación de desempeño. Además, la campaña que desarrollaste de forma remota atrajo a 3 clientes importantes. El aumento de sueldo por el ascenso fue significativo, permitiéndome comenzar a abordar el daño financiero que el accidente y el fraude de mis padres habían causado. Con la ayuda de Ethan, había disputado con éxito las cuentas fraudulentas. Pero mi puntaje de crédito había sufrido un golpe masivo. Reconstruirlo llevaría tiempo. A medida que se acercaba la fecha del juicio, mis padres hicieron un último intento desesperado por evitar las consecuencias. Su abogado llamó a Ethan con una oferta de acuerdo. Reconocerían el fraude y aceptarían un plan de pago a cambio de que se retiraran los cargos penales. ¿Qué piensas?, me preguntó Ethan después de transmitir la oferta. Lo consideré cuidadosamente. ¿Enfrentarían alguna consecuencia real? Tendrían una sentencia civil en su contra y una orden de alejamiento, pero ningún antecedente penal. ¿Y cuáles son las probabilidades de que realmente hagan los pagos? Ethan hizo una mueca. Basado en su situación financiera y su comportamiento pasado, escasas o nulas. Probablemente tendríamos que recurrir al embargo de salarios o gravámenes sobre la propiedad, lo cual es otra batalla legal completamente diferente. Entonces no, decidí. Esto ya no se trata de dinero. Se trata de responsabilidad. Necesitan enfrentar consecuencias reales por una vez en sus vidas. El juicio en sí fue misericordiosamente breve. Las pruebas eran demasiado abrumadoras para un proceso largo. Mi testimonio duró menos de 2 horas, durante las cuales relaté con calma los años de explotación financiera, el descubrimiento del fraude y su cruel respuesta a mi accidente. El testimonio de mis padres fue un estudio de desviación y negación. Afirmaron que yo había autorizado las cuentas. Insistieron en que me había ofrecido voluntariamente a mantenerlos financieramente.
Se presentaron como padres amorosos, sorprendidos por las acusaciones de una hija ingrata. Pero los hechos hablaron por sí solos: registros bancarios, solicitudes de crédito con firmas falsificadas, grabaciones de seguridad, mensajes de texto entre ellos discutiendo cómo ocultarme las facturas y quizás lo más condenatorio, el registro policial de su respuesta cuando se les notificó de mi accidente. Estamos de crucero. Mejor si esa gorrona desaparece. Después de solo 3 días de testimonio, el jurado regresó con un veredicto: culpables de todos los cargos. La jueza sentenció a mis padres a 2 años de libertad condicional, asesoramiento financiero obligatorio, restitución del monto total fraudulento más daños y perjuicios, y una orden de alejamiento permanente que les prohibía contactarme. Cuando el mazo cayó, finalizando la sentencia, esperaba sentirme triunfante. En cambio, sentí una profunda tristeza mezclada con alivio, no por la relación que estaba perdiendo, sino por los años que había desperdiciado tratando de ganar el amor de personas incapaces de darlo. Mis padres abandonaron la sala del tribunal sin mirarme, con los hombros encorvados, su fachada de respetabilidad cuidadosamente construida, destrozada. Los vi irse. A estos extraños que me habían dado la vida pero nunca amor verdadero, y sentí que las últimas cadenas de obligación finalmente se rompían. Fuera del juzgado, bajo un cielo otoñal y despejado, Chloe me abrazó. ¿Cómo te sientes? Como si por fin pudiera empezar a vivir para mí misma, respondí honestamente. Las secuelas del juicio trajeron desarrollos inesperados. Varios familiares que inicialmente me habían condenado se pusieron en contacto después de conocer la historia completa, ofreciendo apoyo y disculpas tardías. Acepté con gratitud, pero mantuve límites saludables, reconociendo que las verdaderas relaciones no podían construirse solo sobre la obligación. Con la batalla legal detrás de mí, me concentré en reconstruir mis finanzas. El tribunal me había concedido una indemnización sustancial por daños y perjuicios, más allá de las cantidades fraudulentas, lo que ayudó a cubrir mis facturas médicas y honorarios legales. Mi mejorado salario me permitió comenzar a ahorrar de nuevo. Lentamente. Mi puntaje de crédito comenzó a subir desde el devastado rango por debajo de 500. 3 meses después del juicio, Chloe y yo encontramos un apartamento de 2 habitaciones más cerca de mi oficina, con puertas anchas y sin escaleras, adaptado a los problemas de movilidad ocasionales que todavía experimentaba por mis lesiones. Firmamos un contrato de arrendamiento juntas. Mi primer contrato de vivienda que no estaba manchado por la explotación o la obligación. Por los nuevos comienzos, brindó Chloe la noche que nos mudamos, chocando su copa de sidra espumosa contra la mía. Y por la familia elegida, añadí. Ese concepto, familia elegida, se convirtió en el centro de mi viaje de sanación. Sin la carga de mantener a mis padres financiera y emocionalmente, tuve espacio para cultivar conexiones genuinas. Me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso financiero familiar, encontrando una comunidad entre otros con experiencias similares. Me reconecté con viejos amigos con los que había perdido el contacto durante los años de aislamiento. Construí una red de personas que me valoraban por mí misma, no por lo que podía proporcionar. Profesionalmente, prosperé en mi nuevo rol, aportando una confianza recién descubierta a mi trabajo. El ascenso vino con responsabilidades de gestión de equipos, y descubrí que tenía talento para un liderazgo basado en el respeto en lugar de la obligación. Las campañas de mi equipo ganaron reconocimiento en la industria, y fui invitada a hablar en conferencias de marketing sobre estrategias innovadoras. Las cicatrices físicas de mi accidente se desvanecieron, pero elegí no ocultarlas. La delgada línea plateada a lo largo de mi clavícula, la marca arrugada en mi antebrazo, la estela apenas visible a lo largo de la línea del cabello, eran testimonios de supervivencia, de una vida casi perdida y finalmente recuperada. Un año después del accidente, me paré frente al espejo de mi habitación, estudiando a la mujer en la que me había convertido. Más fuerte, sí, pero también más suave en los aspectos que importaban. Más dispuesta a imponer límites pero también más abierta a la conexión genuina. Más sabia sobre los lados oscuros de la naturaleza humana pero aún eligiendo creer en la bondad. Ya no me definía como una hija obediente o una víctima de la explotación. Simplemente era Olivia, creando una vida en mis propios términos.
construyendo la familia que merecía en lugar de tratar de arreglar aquella en la que había nacido. Y por primera vez en mi vida adulta, era verdadera y completamente libre. 1 año y 3 meses después del accidente que lo cambió todo, estaba de pie junto a la ventana de mi oficina, observando la nieve caer perezosamente tras el cristal. Mi fisioterapia había terminado oficialmente 2 semanas antes, con Chloe declarándome como nueva, quizás incluso mejor. La cojera había desaparecido. El dolor se había desvanecido a punzadas ocasionales durante los cambios de tiempo. Incluso había empezado a correr de nuevo, logrando 3 kilómetros sin parar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Chloe: ¿la cena con la tía Catherine y el tío Tom sigue en pie para las 7? Sonreí mientras respondía con un emoji de pulgar hacia arriba. Catherine y su esposo se habían convertido en presencias habituales en mi vida, proporcionando la conexión familiar cálida y de apoyo que siempre había anhelado. Vivían a 2 horas de distancia en Vermont, pero hacían el viaje al menos una vez al mes para cenar. Y yo había pasado el día de Acción de Gracias en su acogedora granja, aprendiendo a hacer la famosa tarta de manzana de Catherine. «Olivia, ¿tienes un minuto?» David llamó a la puerta de mi oficina, interrumpiendo mis pensamientos. «Por supuesto». Le indiqué la silla frente a mi escritorio. «Quería hablar sobre la iniciativa de apoyo a las víctimas que propusiste», dijo, deslizándome una carpeta. La Junta la aprobó por unanimidad. Han asignado $50.000 como financiación inicial. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro estaba la aprobación formal para un proyecto que había presentado 3 meses antes. Una fundación sin ánimo de lucro que proporcionaría educación financiera y asistencia legal a víctimas de abuso financiero familiar. La empresa serviría como principal patrocinador corporativo, con un programa de donaciones equivalentes para los empleados. «Esto es increíble», suspiré. «Gracias por defenderlo». David negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme. Tu presentación lo vendió. Tu experiencia personal le da autenticidad a la iniciativa, y tu experiencia en marketing asegura que llegará a las personas que más lo necesitan». Cuando se fue, me recosté en mi silla, abrumada por lo mucho que había cambiado. Hacía 1 año, estaba físicamente rota, financieramente devastada y emocionalmente destrozada. Ahora, estaba ayudando a otros a escapar de situaciones similares mientras construía una carrera de la que estaba orgullosa. El viaje no había sido fácil. La terapia se había convertido en una parte esencial de mi proceso de sanación, ayudándome a navegar el complejo duelo de perder a mi familia de origen mientras construía mi familia elegida. La doctora Bennett, mi terapeuta, me había guiado a través de las etapas de ira, luto, aceptación, finalmente, crecimiento. El trauma familiar crea surcos profundos en nuestra psique. Había explicado durante una sesión. No podemos borrar esos surcos, pero podemos crear nuevos patrones más saludables junto a ellos. Esos nuevos patrones incluían establecer límites firmes, reconocer tácticas de manipulación y aprender a recibir amor sin sentir la obligación de ganárselo. Lo más importante, había aprendido a confiar en mis propias percepciones en lugar de permitir que otros definieran mi realidad. Después del trabajo, me encontré con Chloe en nuestra cafetería favorita, donde habíamos iniciado un grupo de apoyo quincenal para sobrevivientes de abuso financiero familiar. Lo que comenzó como una reunión informal de 4 personas había crecido a más de 20 asistentes regulares, desde estudiantes universitarios explotados por sus padres hasta personas mayores cuyos hijos adultos habían vaciado sus cuentas de jubilación. Mi hijo intentó hacerme confirmar otro préstamo ayer, compartió Ellen, una mujer amable de unos 70 años. Esta vez, de hecho, dije, no, tal como practicamos. El grupo estalló en aplausos. Y sentí un calor extenderse por mi pecho. Estas pequeñas victorias eran el aspecto de la sanación, reclamar el poder personal, un límite a la vez. Después de la reunión, mientras Chloe y yo caminábamos a casa a través de la nieve, me dio un codazo en el hombro. «Has construido algo importante aquí, ¿sabes? Estas personas estaban sufriendo en silencio antes. Lo construimos juntas», la corregí. «No estaría aquí sin ti». Era verdad.
Chloe había evolucionado de fisioterapeuta a compañera de piso, a mejor amiga, a la hermana que nunca tuve. Su compasión pragmática había sido mi ancla durante los días más oscuros de la recuperación y las batallas legales. En casa, mientras preparábamos la cena para la visita de Catherine y Tom. Mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico desconocida. El asunto hizo que mi corazón diera un vuelco, de tu padre. Me quedé congelada. Con la cuchara de madera goteando salsa sobre la encimera. Chloe notó mi expresión y vino a leer por encima de mi hombro. No tienes que abrirlo, me recordó suavemente. Pero lo hice. Con los dedos temblorosos, toqué la pantalla. Olivia. Sé que no tengo derecho a contactarte. La orden de alejamiento sigue vigente, y envío esto a través de mi consejero con el permiso del tribunal. Como parte de mi programa de rehabilitación. No pediré perdón. Lo que tu madre y yo te hicimos fue imperdonable, la explotación financiera, la manipulación emocional. El abandono cuando más nos necesitabas. No hay excusa. El programa de asesoramiento me ha obligado a enfrentar la dura verdad sobre mí mismo y mi comportamiento. Fui un padre terrible que veía a su hija como un recurso en lugar de una persona merecedora de amor y respeto. Tu madre y yo nos hemos separado. Ella se niega a reconocer cualquier irregularidad. Pero yo ya no puedo vivir en la negación. Los pagos de restitución continuarán según lo ordenado por el tribunal, independientemente de esta comunicación. No espero una respuesta. Solo quería que supieras que una de las personas que te lastimó, ahora comprende el daño que causó. Michael Miller. Dejé el teléfono lentamente, con un torbellino de emociones. No era exactamente una disculpa, pero era un reconocimiento, algo que nunca esperé recibir. ¿Estás bien?, preguntó Chloe en voz baja. Consideré la pregunta cuidadosamente. Sí, dije finalmente. Esto no cambia nada, pero ayuda a saber que al menos él reconoce lo que hicieron. ¿Quieres responder? Negué con la cabeza. Ahora no. Quizás algún día, pero no estoy lista, y está bien. Esa noche, rodeada de la familia elegida que había construido, compartí el correo electrónico y mi decisión de no responder todavía. Catherine asintió con aprobación. La sanación ocurre en tu propio tiempo, no en el de nadie más, dijo, apretando mi mano. Tú decides qué relación, si es que la hay, quieres tener con tus padres en el futuro. Durante el postre. Tom levantó su copa en un brindis. Por Olivia, que nos enseñó a todos que la verdadera familia se construye sobre el respeto y el amor, no sobre la obligación y la sangre. Los meses siguientes trajeron más crecimiento y alegrías inesperadas. La Fundación de Apoyo Financiero se lanzó con éxito, ayudando a docenas de víctimas en su primer trimestre. Fui invitada a hablar en conferencias sobre el abuso financiero dentro de las familias, rompiendo el silencio sobre una forma de explotación raramente discutida. Mi vida personal también floreció. A través de un evento de la Fundación, conocí a Noah, un amable asesor financiero que se especializaba en ayudar a sobrevivientes de abuso a reconstruir su crédito. Nuestra pasión compartida por empoderar a otros llevó a una amistad, que gradualmente evolucionó a algo más profundo. A diferencia de relaciones anteriores donde me había menospreciado para complacer a mi pareja, con Noah, me sentía vista y valorada exactamente como era. Lo que más admiro de ti, me dijo una noche mientras caminábamos junto al río, es tu resiliencia. Transformaste tu dolor en un propósito. A medida que se acercaba el segundo aniversario de mi accidente, decidí reclamar el día dándole un nuevo significado. Organicé una carrera de recaudación de fondos para la fundación, con participantes comprometiendo donaciones por cada kilómetro completado. Para mi asombro, se inscribieron más de 300 personas, incluidos compañeros de trabajo, miembros del grupo de apoyo e incluso algunos de los profesionales médicos que me habían tratado. La mañana de la carrera amaneció clara y fresca. De pie en la línea de salida, con el dorsal número 1, miré a la multitud de seguidores. Chloe y Noah me flanqueaban. Con Catherine y Tom sosteniendo una pancarta de la fundación. David y la mitad del departamento de marketing llevaban camisetas a juego con el logo de la fundación. Cuando sonó la bocina de salida y comenzamos a avanzar, sentí una profunda sensación de gratitud inundarme. El accidente que casi me había matado,
Finalmente me había liberado. Rompiendo las cadenas de la obligación tóxica y abriendo la puerta a una conexión auténtica. La vida nunca sería perfecta. Todavía tenía pesadillas ocasionales sobre el accidente. Ciertas discusiones financieras todavía me provocaban ansiedad. El complicado duelo del distanciamiento familiar siempre sería parte de mi historia. Pero estos desafíos ya no me definían. Había aprendido que la familia se define por las acciones, no por la sangre. Que los límites son una expresión de autorrespeto, no de egoísmo. Que ayudar a los demás debe provenir del cuidado genuino. No de la explotación. Y quizás lo más importante, que merezco ser amada no por lo que puedo proporcionar, sino simplemente por quien soy. 5 kilómetros después de empezar la carrera. Al coronar una colina con vistas a la ciudad, me detuve un momento, respirando profundamente. Detrás de mí se extendía el camino que había recorrido, marcado por el dolor y la traición. Ante mí se abría un futuro que estaba construyendo en mis propios términos, rodeada de personas que realmente se preocupaban. Había perdido a mi familia de origen, pero en el proceso había encontrado mi verdadero hogar. No en un lugar físico o en lazos de sangre, sino en la comunidad de amor genuino que había construido a mi alrededor. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que redefinir lo que significa familia en tu vida? ¿Tuviste que establecer límites difíciles con seres queridos para protegerte? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si este viaje de liberarse de relaciones tóxicas resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de resiliencia y transformación. Recuerda, a veces los finales más dolorosos conducen a los comienzos más hermosos. Gracias por ser parte de mi viaje de sanación, y te deseo fuerza y coraje en el tuyo.